el proceso primero interno y después el externo para llegar a conformar esta obra que no te llevó demasiados meses? No. Bueno, el proceso es digamos, el punto de partida es la convocatoria de Naila Pose, la dueña del Brío, que en octubre del año pasado, noviembre, me dice, hay un ciclo que se llama Combinados, que la consigna es recuerdos. Me gustaría que escribas algo. Hay una escenografía, la consigna es recuerdos, me gustaría que escribas algo. Bueno, acepté la propuesta y digo, bueno, ¿qué escribo? No sé, digo, no sé por qué, no me preguntes por qué, porque no es que era una idea que me rondaba por la cabeza, no. Dije, voy a contar la historia de mis abuelos. A partir de ahí abrí la caja de Pandora, porque dije, voy a contar la historia de mi abuela, pero cuando levanté la tapa estaba la guerra civil atrás, en el fondo, ahí, no en el fondo. Y ahí sí fue difícil, porque cuando me conecté con todo eso, cuando me puse a estudiar, cuando me puse a ver lo que era la guerra y lo negado que estaba en mi familia, la guerra, porque de la guerra no se hablaba, se decían frases así al pasar, con mucha ironía, pero yo no sabía nada de la guerra, no sabía lo que había sido, lo que mi papá había sufrido en la guerra, mi papá que es lo más cercano. Callaron mucho todo ese tema. De eso no se hablaba, de eso no se hablaba. En Europa, en toda Europa, cada uno con lo suyo. Se negaba, porque había sido tan doloroso que no se podía hablar. Era un hecho traumático, obviamente, era una guerra. ¿Preguntaste en tu familia? Sí, hablé mucho con la que me ayudó mucho a elaborar la historia y a atar cabos y a entender un montón de cuestiones. Fue mi prima que vive en España, mi prima hermana, con la que tengo comunicación permanente. Y ella era la que ¿Te dio letra? Me daba letra y me mandaba los documentos. La carta que se lee en la obra es un documento original. Esa carta la escribió no sé quién, el partido, para salvarlo a mi abuelo, que surgió efecto porque lo salvaron. O sea, es muy genuina la historia. Es la historia de mi familia, es la historia de mi papá, básicamente, de mi abuela, pero digo, a mí me toca muy de cerca porque ahora entiendo por qué mi papá era así. Entendí todo, digamos, entendí y perdoné, porque la guerra es algo que ellos vivieron, pero la guerra se arrastra toda la vida. La violencia estaba en mi casa. Claro, se instala. Había mucha violencia, claro. Además, por ejemplo, digo, hay cabos, no son cabos sueltos, pero son recuerdos. Digo, mi papá me contaba que cuando iba a la escuela le tomaban la lesión y tenía un maestro muy perverso que se ponía con las manos así y le tomaban las tablas, la tabla del do, del 4, y cuando no sabían, el alumno titubeaba, le pegaba un cachetazo. Dios mío, sí. Y mi papá todo eso lo contaba como una gracia, pero bueno, de gracia no tenía nada porque la violencia deja huellas imborrables y te destruye, la violencia destruye. Absolutamente, cuando es desde el Estado más, obviamente. Y además cuando es desde el Estado, después obviamente se instala en el hogar. En el hogar. Y bueno, la figura de mi abuelo, que era un pendón, mi abuelo, dirían los españoles, ¿no? Un tipo que, bueno, que por un lado no fue un buen padre, pero como está atravesado por la guerra, tampoco se lo puede juzgar. Es casi inimputable, claro. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué otra cosa hubiera podido ser? ¿Sentís que exorcizaste un poco la historia a través de toda esta poesía, toda esta música que va sobrevolando y participando de la obra? Sí, la elección de la música fue para aliviar. Además, a mí me encanta la música. Preciosa. Me encanta. La música para mí es, bueno, obviamente de las artes la más espiritual. Y sí, para mí es un exorcismo esta obra. Es una obra sanadora, es una obra que nace del inconsciente, porque no es una obra que yo
no es que dije sí, No quiero hablar de este planificaste, no lo tema. planificaste, No, estuviste- es algo que me vino y que también doy gracias porque pude comprender una parte importante de mi historia, entender a mis antepasados, comprender también lo que hace una guerra, lo que lastima, lo que destruye, Lo que significa y está instalado en tus orígenes. lo que significa. Creo que los orígenes de casi todos, también porque de todos también los las que guerras... venimos, todos los hijos de inmigrantes tenemos Sí, eso y porque detrás. las guerras son cíclicas, Sí. también. Sí. Llega un momento que, bueno, parece que algo no aprendemos los seres humanos y volvemos a repetir los mismos errores. Y también es importante porque pude unir a mi familia, porque en la primera función fue para ellos. El día del estreno vinieron mis primos que hacía 20 años que no veía. O sea, la historia de la historia. La historia Se de la armó. historia, se emocionaron mucho, me agradecieron. Así que bueno, Así surgió Lembranzas. así surgió Lembranzas. Ay, bueno, la escritura es una cosa, la dirección es otra. Porque la escritura es un acto solitario, que te rodean todos los fantasmas y todas las voces que te dictan, pero es solitario. Y la dirección es una guía, es extraer lo mejor que el otro tiene, poder guiar. Para mí eso es la dirección. Es un trabajo en equipo. ¿Qué dejó en vos, en tu evolución personal y espiritual, ya que lo nombraste? Lembranzas o recuerdos, como lo llamemos, esta historia de Galicia donde estuvieron tus abuelos, ¿cómo te ayudó a vos? A mí me ayudó a perdonar a mis antepasados, me ayudó a comprender y lo que está liberando no lo sé, porque eso lo veré con el tiempo. No se define hoy. No se define hoy. Lo que sí, como mujer, puedo decir, viendo la historia de mi abuela, que una mujer no debe jamás dejarse arrastrar por una pasión, porque te puede llevar por un mal camino, al sufrimiento, y que hay que aprender a soltar lo que no es para una. Es aleccionadora entonces en el fondo, porque te está Sí. mostrando algo que todavía hoy persiste, ¿no? Esa fuerza Sí, las de pasiones, seguir, las de pasiones seguir las humanas pasiones que a lo mejor no son las pasiones humanas que las destruyen, buenas, ¿no? las Que tienen sanas. que ver con los apegos, claro, con los caprichos. Sí. ¿Eso pensás que te va a servir de acá en más, tanto para la faz laboral como para lo personal? Sí, porque las obras siempre exorcizan una parte de uno y son también un poco premonitorias. A mí me ha pasado de actuar en obras que uno cuelga como decís, ay, este pedazo te lo regalo, no lo quiero más. Me ha pasado como actriz y creo, bueno, eso, que Lembranzas cuelga en el perchero de lo usado. Las mujeres, o la mujer que cree que el amor es pasión. El amor no es pasión, el amor es conocimiento.